Como lo decíamos en la presentación, este 2019 arrancó con un 50,4% de caída en la venta de vehículos 0 kilómetros, centenares de miles de pérdidas de trabajos que también se perdieron del empleo formal, endeudamiento por las nubes. Estos van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con Gisela Beritier, nuestra invitada especialista en cuestiones de economía. Gisela, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, perdón Gisela, pero la verdad que son bastante negativos los marcadores sobre los cuales te tenemos que preguntar. Sobre todo, te quiero hacer un comentario. Ya no estamos en una situación de recesión económica, sino que estamos en una situación de depresión económica. ¿Cuál es la diferencia? Una recesión económica es una caída de la actividad económica durante un ciclo económico, durante 2 trimestres consecutivos. Pero una depresión económica es una situación en donde está decreciendo el producto de la economía, sumado a situaciones como, por ejemplo, la disminución de la producción, el consumo con el aumento del desempleo, también por la quiebra de empresas, la restricción del crédito, disminución de la inversión, todo esto acompañado con un tipo de cambio muy vulnerable y una situación de hiperinflación o deflación. Todos estos condimentos claramente... ¿Un 50% anual? Y según alguna bibliografía ya es hiperinflación, según otros es una inflación muy alta, pero sí ya es una situación donde claramente el último índice de inflación publicado en enero hizo que la inflación interanual de un 49,5 hiciera que fuera el registro más alto desde enero de 1992. Entonces, los indicadores esos están mostrando claramente una situación en donde ya estamos en una situación de depresión económica. Ahora vos me preguntarás, ¿cómo fue que llegamos a todo esto del 2018? Si recordamos brevemente, hubo una situación en donde, a raíz del gran endeudamiento y expectativas de los inversores de no cobrar la deuda, se produjo la retracción de capitales. Sumado a eso, también una situación de vulnerabilidades económicas como déficit fiscal y comercial. A su vez también una situación, digamos, de la peor sequía de los últimos 50 años y sobre todo muchos errores de gestión, muchos errores en cuanto al manejo de la política económica que hicieron que cayéramos en un plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Y quiero aclarar bien este punto porque incluso el Fondo Monetario lo recalcó la semana pasada en las múltiples reuniones que tuvo, que a ellos no les habían pedido un plan de crecimiento y desarrollo a largo plazo, sino que les pidieron un plan de estabilización. Este plan de estabilización incluye un plan de austeridad. Como cortarle la mecha a la bomba, pero de ahí para... Con 3 ejes principales: un ajuste fiscal, una política monetaria muy contractiva que impacte directamente en la actividad económica y libertad de cambios. Esto arrasa directamente sobre la producción y sobre el consumo. ¿Cuánto tiempo falta para que se den cuenta? Porque, a ver, decían vamos a bajar el costo laboral para generar más empleos, bajaron el costo laboral, de hecho se han perdido gran cantidad de puntos porcentuales de poder adquisitivo y disminuye el empleo también. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Yo te voy a hacer un paralelismo. La Gran Depresión de los Estados Unidos, en el 29, si no se toma ninguna política económica que de algún modo incida en cómo va a salir la economía adelante, puede llegar a llevar 11 años. Eso fue lo que le llevó a la Gran Depresión de los años 30 poder salir adelante con un ajuste de las expectativas. Las expectativas se terminan acomodando en el muy largo plazo, pero en esa situación, en el medio quedan múltiples empresas quebradas, múltiples desempleos, situaciones económicas, digamos, muy importantes. Socialmente, el daño que se produce es muy grande. Y acá estamos en una situación donde el quid de la cuestión es el dólar y lo que pase con el dólar. Todas las herramientas económicas están detrás del dólar para sostener ese valor que, si se produce una nueva corrida cambiaria, colapsa toda la política económica. Vos fíjate que la semana pasada... ¿Lo pueden frenar hasta después de las elecciones? Bueno, después de noviembre, después del balotaje. Hoy por hoy, los únicos fondos que vienen son los fondos del Fondo Monetario Internacional, que ya ahora con el fondo de marzo ya se va a prestar el 70%, el 68%, casi el 70% de todo, de los 57.000 y pico millones de dólares que prometió el Fondo Monetario Internacional. Luego de eso viene el desembolso de mayo y el de octubre, pero digamos hay mucha incertidumbre con lo que pase después. Hasta el 2020 nada más que 6.000 millones de dólares para prestar, cuando en realidad los vencimientos son mucho mayores. Y en el 2021, que se tiene que empezar a pagar este préstamo, no se sabe qué va a pasar. Es por eso que se habla mucho y en muchos lugares de situaciones 2021 es algo tan lejano para nosotros que puede pasar cualquier cosa. ¿Qué va a pasar de acá a un par de meses? De acá a un par de meses la situación va a seguir habiendo una caída de la economía, porque justamente, como te decía recién, este plan de austeridad, que no va a cambiar, va teniendo un juego, te diría, casi permanente entre la tasa de interés y el dólar.
y la inflación. Estos 3 puntos hacen que se vaya jugando en cómo se mueven las variables. Vos fíjate que la semana pasada la tasa de interés que venía del 70% había bajado un 44%. Sin embargo, con el dato de la inflación y que el dólar empezó a dispararse de nuevo ante la baja de tasas, ya se subió nuevamente la tasa. Entonces hay una disyuntiva entre si bajar la tasa de interés lo más rápido posible para que la recesión no sea tan pronunciada, pero eso va en riesgo de que el dólar se dispare. Pero con la inflación que hay no conviene tenerle plata a plazo fijo. Si ¿cuánto paga un plazo fijo? ¿Un 38% y tenés una inflación del 50%? Bueno, esa era la situación por la cual la semana pasada empezó a subir el dólar también, empezó a subir la demanda. Cuando empieza a bajar la tasa de interés, empieza a haber esta disyuntiva de que no conviene tener para el inversor que está justamente permanentemente en los mercados, no conviene tener la plata en pesos, hacer el carry trade, sino que le conviene ir al dólar. Entonces, en esa situación, automáticamente se vuelve a aplicar una política monetaria contractiva con los efectos que tiene la economía real, en donde impacta aumentando la tasa de interés. Entonces, en definitiva, es una situación económica que sigue siendo muy vulnerable. Vos hace un rato, Gisela, con una gran naturalidad, porque es tu oficio, tu profesión, dijiste que estamos en hiperinflación para una gran parte de la biblioteca. ¿Qué le decís a la persona que trabaja en una fábrica de autos? ¿Se va a recuperar? ¿Qué le decís al que está en una pyme? ¿Qué le decís a la persona que quiere un crédito hipotecario para levantar su casa? ¿El que quiere tomar un crédito? Hoy son situaciones muy el que quiere pagar la tarjeta. No, sí, ni hablar. En realidad, hoy por hoy estamos en situaciones de mucha dificultad, donde en realidad para la persona común y corriente lo que le conviene es tratar de tener sus finanzas en orden. Son momentos difíciles para proyectar una situación económica de ahorro, digamos, de expandirse, como por ejemplo los gastos con tarjetas de crédito, que está bueno lo que vos me decís, porque es bueno recordar que la semana pasada hubo una reunión entre el Banco Central y los banqueros, porque si bien el Banco Central venía disminuyendo la tasa de las LELIQs, eso no impactó para nada en las tasas de los créditos. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito siguen estando arriba del 100%, la de los préstamos personales en el 80%. Aún con baja de tasas no están bajando. ¿Pueden ser que lleguen hasta el 150% las tasas de la tarjeta? Hay situaciones en las cuales se llega a esa tasa de interés. ¿No está regulado esto? ¿No pasa a ser usura semejante porcentaje? Y debería, pero en realidad no hay una regulación, pero no es clara con respecto a cuánto se tiene que aplicar. Entonces, en definitiva, la situación hoy es que aquellas personas, una situación muy difícil donde hay gente que está perdiendo poder adquisitivo. A su vez también se está uniendo con desempleo, en donde hay situaciones donde encima las tasas de interés son altísimas, con lo cual a las personas les cuesta muchísimo financiarse. Entonces, hoy por hoy estamos... Los tarifazos. Los tarifazos, que esta es otra de las situaciones. Que 23% aumentó EPEC en lo que va del año. Bueno, dicho sea de paso, me tocaste un tema central acá que tiene que ver con el tema de la inflación que no baja. ¿Por qué no baja? Si con el plan monetario que explicaron que era tan contractivo debería bajar. Mismo Melconian decía que a estos niveles de política monetaria ya debería estar bajando la inflación. El problema central acá, y lo hemos hablado en otros de tus programas, es que se está atacando con una sola herramienta la inflación, que es solamente la herramienta monetaria. No hay un plan antiinflacionario que ataque todas las variables que tienen que ver con la inflación. Esto que vos decías de las tarifas es una de las cuestiones clave. Las tarifas no solamente vienen aumentando con un cronograma, sino que además fueron dolarizadas. ¿Qué significa esto? Que en un lugar en donde hay escasez de divisas, que el dólar sigue subiendo, como el combustible, indefectiblemente, las tarifas van a seguir subiendo. Y además también hay toda una cuestión de inflación inercial. La inflación mayorista, por ejemplo, en el año 2018 fue del 73,5%. Hoy se publicó el nuevo dato de inflación mayorista y si bien disminuyó un poco interanualmente, sigue estando casi en un 67%. Toda esta inflación mayorista... O sea que se están bajando los márgenes de ganancia de los minoristas. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que tarde o temprano, cuando el consumo empiece a reactivarse un poquito, estos precios son trasladados. Entonces, hay toda una inflación inercial, producto de la devaluación del año pasado, que se va a ir trasladando este año. Con lo cual hace pensar... Le queda cuerda para rato, sería... Y la inflación de este año no va a terminar menos de un 30%. Eso te lo digo desde ya. Con lo cual, digamos, va a ser una situación en donde vamos a seguir con mucha inflación y con mucha recesión económica. ¿Qué le queda para 2020? Nos queda poco tiempo, pero ¿qué le queda para 2020 al nuevo presidente o presidenta que asume? Sea Macri de nuevo, sea Cristina.
Y va a tener de por sí, digamos, el gran desafío de ver si va a seguir con este plan de autoridad o renegociar nuevas condiciones con el Fondo Monetario Internacional, atento a que todavía falta un tramo que nos tengan que prestar y atento también que hay que empezar a devolver un gran préstamo, uno de los mayores préstamos históricos del Fondo Monetario Internacional. Y en ese contexto, ver, digamos, si puede llegar a implementar una política que pueda llegar a ser de crecimiento y desarrollo a largo plazo, que es la gran deuda que tenemos en la Argentina. ¿Algunas cifras como para marcar esto, para titular en el Zócalo? ¿Cuántos puestos de trabajo se van perdiendo desde que ingresó Macri y cuánta deuda se ha tomado? Con respecto, por ejemplo, a los puestos de trabajo, hemos tenido la caída, por ejemplo, en términos de industria, es la actividad industrial, que es la mayor promotora de los puestos de trabajo, ha llegado a niveles del 2002. No se avisora ninguna palanca que pueda hacer que esto se reactive. Con un consumo en detracción, tenemos un consumo que ha caído en noviembre un 12,5%, un 9,9% en octubre. La inversión viene también en retracción, el gasto público también viene contrayéndose. ¿Y la deuda? Y la deuda sobre el PBI ha aumentado desde un 54% que venía del 2017 al 2018 cerró en un 95,4% del PBI. Es un índice muy alto y que los inversores están mirando con atención a la hora de poder prestarle al país. Gisela, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. No, muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa, tras ella Claudia Martínez con nosotros.